su presupuesto, de ahí no puede salir. Que Entonces, son 37 millones cuando los equipos grandes ciento y algo, ¿no? son Eran 120 Claro, millones. si pensamos aquí en la sala de juntas, en la sala de reuniones, si pensamos como los Yankees y jugamos fuera contra los Yankees, perderemos porque no somos los Yankees. Venga, pues si te parece bien, vamos con la segunda película que también va sobre deportes, pero desde Sí. otra perspectiva. Vale, cambiamos de deporte, ¿no? Estábamos con baloncesto, vamos ahora a béisbol, ¿vale? Vamos a Moneyball, rompiendo las reglas. Esa no te ha sorprendido porque esa ya la habías visto. Ya la había Ya la visto, conocías. ya la había visto y es una película que me encanta. O sea, lo puedo decir ya desde el inicio. Es una película que ya te está diciendo lo que... No sé cuántos años tiene, si ahora lo miraremos, si son 10, 12, 15, ¿vale? No Sí, sé cuánto tiempo. no es muy antigua, pero tampoco es hiper reciente. O sea, Vale, o sea que... Pero ya te está hablando ya todo el tema de analítica de datos, ¿vale? Que todo el tema del análisis, que ahora me hacía gracia, o sea, porque veía los ordenadores, ¿no? Porque además cuando estaba ambientada veías ahí todos los CRTs, ¿vale? Los monitores y todo, cómo iban así. Entonces... creo que son los 80, si no me equivoco, ¿no? O sea, No me acuerdo, no he visto ahora. Entonces me hacía gracia porque está con las tablas Excel. Sí, ¿sabes? sí, Que sí. hoy en día ya todo, ¿no? Con todo el tema del IA. todo Nada, esto de eso ya aquí, está todo. Eso ya no, ¿sabes? Pero que sí que está, porque aquí está. Aquí ahora es también lo del equipo pequeño, equipo grande, ¿vale? Lo que pasa es que sacas otro tipo de conclusiones, ¿no? O te hace pensar en otras cosas, que es aquí el tema del tema analítico. El tema analítico a la hora de emprender, de hacer acciones, de hacer cosas en la empresa, en este caso, ¿vale? Yo muchas veces, a lo mejor hablando, me voy más para la empresa, ¿no? Que al Sí, sí, final, claro. en lo que estábamos hablando, la gracia que tiene esto, ¿no? De ver de una peli, porque muchas veces no te ocurre que estás viendo una película y ya estás pensando, ostras, pues esto lo puedo trasladar a la empresa y podría hacer esto, o sea, esta Estás peli... llevándola a tu mundo. Correcto. Esta peli da mucho para Moneyball, da mucho para esto, ¿no? Porque antiguamente lo que es el tema de las ventas, aquí nos dedicamos a vender, que no te lo he dicho antes, aunque tú ya lo sabes, pero bueno, me trata también un poquito de spoiler a la gente, con tu permiso. Sí, por Aquí supuesto. vendemos lo que es el tema de cerámica y materiales, sobre todo para el tema del prescriptor, arquitecto interiorista. Y muchas veces dices, vale, yo podría coger Google, a ver, ¿qué arquitectos hay aquí en Valencia? ¿Qué interioristas hay en Valencia? Y me pongo a buscar de la A a la Z, ¿no? Desde Alfonso hasta Zacarías, por poner un ejemplo, ¿vale? Pero emplearía mucho tiempo y emplearía muchos recursos. ¿Y cuál sería el bueno? ¿Vale? Pues aquí lo mismo, ¿no? En esta película tratan de hacer un equipo fichando, pero fichando con muy pocos recursos, porque al final todos queremos, si tuviésemos en todas las empresas el presupuesto de eso, pues de Google o del presupuesto de Apple, pues claro, o del Real Madrid o de ¿vale? Cualquier equipo deportivo, de los primeros, pues es muy fácil fichar a estas estrellas, ¿no? Y ya está. Pero cuando no lo tienes y tienes que competir en una liga con esa diferencia de presupuestos, con esas diferencias de jugadores, pues claro, o sea, aunque las reglas son las mismas para todos, ¿vale? En este caso yo jamás he sabido cómo se juega béisbol, ¿vale? Porque eso no tengo ni idea, pero las reglas son para todos los mismos, ¿vale? Entonces, ahí hay mucha diferencia, ¿no? Sale, de hecho, los Red Sox, luego salen ellos, cómo están o cómo tienen que jugar y armar un equipo con el presupuesto que disponen, porque además él cuando intenta pedir más presupuesto dicen que no, Le dicen- esto es lo que hay, ¿vale? En esto, mucha gente aquí, los de marketing que nos estén oyendo, ¿no? Cuando digan que van al presupuesto, oye, quiero más presupuesto de marketing, te dice, esto es lo que hay, ¿vale? O sea, esa frase suena, ¿no? Tienes 200 euros. Entonces, a partir de aquí quiero salir en todos los sitios y Sí. todo esto, ¿vale? O sea, que al final, no, a lo mejor algún listo te dirá que si puedes salir en el descanso, ¿no? De la Super Bowl, ¿no? Con esos 200 euros, ¿no? O sea, siempre hay gente muy aventurada. No, pues eso, pues en esta película, pues trata de eso, de cómo descubres, pero a mí lo que me gusta es cómo descubre. O sea, sobre todo es súper importante porque en este caso Brad Pitt, ¿vale? Es súper estratega, es muy, muy estratega, ¿vale? Te venden en la película, o en la película te están diciendo que él va por otro camino,
¿vale? O sea, porque él ya de por sí es un inconformista, va por otro camino. Pero a mí lo que me gusta es para mí esta escena es brutal. Bueno, seguimos haciendo spoiler, ¿vale? Sí, sí, claro. Que es cuando él llega a negociar, la primera negociación que entra a la sala y tiene 10 alrededor y está él solo, ¿vale? Y entonces se empieza a negociar y es cuando se da cuenta, ¿vale? Que en esta persona, es que ya no me acuerdo, el de los Jonah números, Hill. ¿vale? Jonah Pues Hill. el de los, gracias. Jonah El Hill de es el los- actor, ¿eh? No me acuerdo de cómo. Pues el de los números, Pete. Pete, pues el de los números, él se da cuenta, ¿no? Dice, ¿qué ha pasado? De hecho, cuando sale, él no se va, él se va a buscarlo, o sea, él no se va al parque, no para el coche y se va, sino él se entra y empieza a rodear por todos los cubículos hasta que lo encuentra, ¿no? Y le dice, explícame qué ha pasado, explícame. Entonces, O sea, ¿por qué no he podido comprar al jugador que venía a comprar? claro, y él nota que haya habido algo, y es cuando lo descubre, o sea, para mí eso es fundamental, porque ¿cuánta gente en esa sala pasaría desapercibido, Pete? ¿Cuánta gente pasaría desapercibido? ¿Vale? Porque te centraría simplemente en la negociación con el interlocutor, con el que estás hablando, con el que tienes delante, ¿vale? Por eso muchas veces, ¿no? Dicen que tienes que fijarte el doble, ¿no? Por eso tienes dos ojos, escuchar el doble, ¿no? De lo que hablas, por eso tienes dos orejas y solo tenemos una boca, ¿vale? Entonces, a mí esa parte, para mí es fundamental en la película, ¿no? Es fundamental porque él se da cuenta de una persona, que esa persona ahí que está en una esquinita, calladita, no dice nada, que pasa desapercibida, y es el que al final todo gira en torno a él, ¿no? Porque al final es cuando le pregunta y es cuando dice el nuevo sistema, ¿no? Es su sistema. Es un sistema, ¿no? Que es un sistema de analizar a los jugadores no por lo famosos que son, no por lo que cobran, porque muchas veces aquí a mí me ha ocurrido con mi hijo, ¿vale? Tiene 8 años y yo he ido a nanos, el mío el primero, que empiezan a hablar ya de fútbol y dicen que Cristiano es muy bueno, Ronaldo es muy bueno, no por los goles que marcan, sino por los millones que cobran, por los coches que tienen. Entonces, claro, muchas veces están haciendo esa comparativa, ¿no? En el mercado, que no es que ese jugador es muy bueno porque tiene este contrato. Pues igual es que tiene unos tíos de marketing muy buenos que han sabido venderlos bien, ¿vale? Un agente muy bueno y ha sabido firmar un contrato, ¿vale? ¿Cuánta gente habrá por ahí buena, ¿vale? Que no tiene ese agente de marketing, no tiene ese representante que no haya firmado ese contrato, ¿vale? Pues ahí se trata de eso. Viendo el otro día la película, volviéndola a ver, porque ya la he visto ya 6-7 veces, lo que pasa es que este fin de semana quería volverla para tenerlo aquí más reciente, ¿vale? A mí me recordó mucho, a ver, para los futboleros, ¿vale? Yo no soy muy futbolero, no quiero meter la pata, cuando aquí Benítez armó un equipo con gente, o sea, con Carboni, Anglomá, o sea, vino gente de 30 y pico años que ya estaba, digamos, ya, pues no en el declive, pero ya no estaban en la cresta de la ola, Sí, sí. y armó un buen equipo. Supongo que este hombre tendría también su pit, ¿vale? Entiendo que tendría también, ¿vale? Entonces, ¿cómo arma este equipo? Fichando a unos jugadores porque él tiene su presupuesto, de ahí no puede salir. Entonces, que son 37 millones cuando los equipos grandes ciento y algo, ¿no? son Eran 120 millones. Claro, entonces al final, lo que hablamos, la liga es la misma, el juego es el mismo, pero los jugadores no. Porque claro, tú cuanto más dinero tienes, puedes fichar a mejores jugadores que en teoría van a comprar. De hecho, él divide al final dice a cuánto le sale cada victoria, ¿no? Que al final te dice, son unos números que realmente... Sí, 250.000 la victoria cuando a los Yankees, que es Sí. los que ganan la liga ese año, Sí. 1,4 millones. Pues por eso dice cuánto cuesta, ¿no? ¿Cuánto cuesta? ganar? Entonces ahí es el mérito de cómo coge Brad Pitt y va armando el equipo con lo que hay. Luego muchas veces venían jugadores que venían ya pasados, entonces al que venía directamente le daba una oportunidad, pero lo que hablábamos antes de esa segunda oportunidad, pero cuando hay gente que aprovecha esa segunda oportunidad, pero aquí hay gente que no la aprovecha. Hay gente que no la aprovecha. Y automáticamente él coge, y por mucho nombre que tengas, directamente fuera. Y el entrenador estaba hasta en contra de lo que decía, ¿no? Que luego se sube a la ola. Que luego se sube, hombre, con tantas victorias Claro. seguidas, ¿vale? No he dicho el número de victorias para no hacer spoiler, pero ya que ya me encuentro cómodo. Como Pero hemos esta dicho, hacer película es una spoilers, historia real, ¿eh? Ha sucedido de verdad.
Sí, sí, es esta que al película. final, y el sistema, ves cómo va analizando, e incluso hasta cuando dice que tal jugador, dice, no, pero no es receptor, y dice, bueno, lo hacemos primera base, y dice, pero no lo es, y dice, bueno, le Le enseñaremos, pero enseñamos. porque era muy bueno en una cosa que necesitaban, ¿vale? Y dicen, pues le enseñamos esto porque al final, si no sabes, es como, no sé, pues ponerte un ejemplo, es que no es como decirte en la empresa, que tú lo fichas pues porque habla inglés y te dice, pero es que no sabe usar el Excel, me voy a hacer una barbaridad, pues le enseñas a Excel, ¿vale? Si encima lo tienes ahí súper completo, Sí, pero sabe ¿vale? inglés nativo que lo necesito. Entonces, al final es lo que se trata, ¿no? O Sí. sea, que tú lo has fichado por el inglés nativo, no por el, ¿sabes? Entonces, al final dices, pues vamos a coger a este jugador y pulirlo cuanto apenas, ¿no? Y entonces, luego también lo que estábamos hablando, luego hilándolo con lo que estábamos hablando en la anterior película, ¿no? Hoosiers. Pues que al principio llega y derrota, porque claro, estás empleando un sistema, este ya es un sistema novedoso, ¿no? O sea, ya que no habían Es visto, muy disruptivo. es muy disruptivo, o sea, ya no es que es un cambio de entrenador, es que es un cambio de sistema, de paradigma, de cómo ven a los jugadores, cómo van a ficharlo, no por el nombre, no por las carreras, sino por un coeficiente que ellos mismos, ¿vale? Ellos mismos, o el PIT, desarrolla, ¿no? Y eso al final es el que manda, ¿vale? Entonces al final es más disruptivo aún y entonces ahí ya, claro, y están en primera división, ¿no? De ahí de la liga. No es como en Hoosiers que está en un pueblo pequeñito que lo que hagan pues tampoco tiene... Ahí no, están jugando en la liga en la primera división, la liga de los mayores, como digo yo. Entonces, claro, si metes la pata, se entera todo el mundo, ¿no? O sea, porque los errores... Ahí, o sea, las victorias llega a todo el mundo, pero los errores llegan a más gente aún, ¿vale? Entonces, ¿cómo? Coge y derrota tras derrota, pero en cambio, también es cuando dice Brad Pitt, dice, estoy mezclando el actor con el personaje, pero bueno, me entendéis, ¿no? Sí, sí, Que sí. es cuando dice, estamos tú y yo solos aquí, espero esto que funcione, ¿no? En el aspecto de decir, bueno, eh, he puesto aquí mi carrera, mi nombre, mi reputación, o sea, confío en ti, porque al final él dice, confío en ti, y hasta el final, hasta Sí el que final. quieren vender uno de los principales jugadores de la plantilla Mm. y el otro se le opone y entonces le dice, pero tú no crees en este sistema y dice, sí, pero dice, pues ya está, pues lo despido y ya está, pero Correcto. pero porque me lo estás diciendo tú, o sea que ya Correcto. puedes estar en lo Por que es esto es, cierto. claro, pero es lo que estábamos hablando, ¿no? Si al final contratas a esta persona, te fías en su sistema, pero a la hora de llegar a la decisión final, dices, pues hago no lo que tú me dices, sino lo que yo digo, al final para que está, ¿no? Entonces, al final, eso, ves como también en la lectura, ¿no? De cuando coges una persona que te lo pones al lado tuyo en tu equipo, pues tienes que confiar, si no, ¿para qué lo has contratado? Lo que veníamos diciendo antes. Mm. Para no hacerle caso, no lo cojas, no lo cojas. Y ves como poco a poco con el sistema, porque al final tienes que tener fe, ¿no? Cuando crees en algo, cuando dices, no, es que esta es mi apuesta, es cuando pones el foco y es cuando tienes que estar, por mucha gente que te diga que no es así, que te has equivocado, que vas a meter la pata, que vas a perder, bueno, bien, y si ganamos, ¿vale? Pues al final lo que estamos hablando, ¿no? Pero estamos acostumbrados siempre a ser todos muy cortoplacistas, ¿vale? Que enseguida es acción-reacción, o sea, acción y ya tenemos que tener el buen resultado, o sea, que no es así, o sea que al final es lo que se suele decir mucho la cultura del esfuerzo, ¿no? El esforzarte, el sacrificio, Mm. el estar ahí intentándolo y siguiendo, y al final los resultados salen. Al Acaban final llegando. acaban llegando, ¿vale? Y entonces al final sí que es verdad que aquí acaban llegando y al final empieza una victoria y otra y otra. Entonces llegan ahí hasta un récord de victorias. 20 Pero victorias seguidas. pero él sigue diciendo que él no está, o sea, ese no es su fin, o sea, el fin, o sea, su objetivo no es el ser el entrenador con más victorias seguidas, él viene a romper las reglas, es A voleibol, revolucionar el a juego. revolucionar el Lo juego, dice. ¿vale? Porque al final, luego hay una frase que a mí me volvió loco, ¿no? Que es que eh, si pensamos aquí en la sala de juntas, en la sala de reuniones, si pensamos como los Yankees y jugamos fuera contra los Yankees, perderemos porque no somos los Yankees. No tienen esos jugadores, no tienen esos entrenadores, no tienen esas salas donde entrenar, ¿vale? Porque muchas veces nos fijamos en empresas que dices,
jolines, como molan, ¿vale? O sea, molan cuando ves la publicidad que sale, ves los eventos que hacen, ves las acciones de marketing que haces y muchas veces lo he comentado contigo, digo, ostras, esto mola. Dice, sí, pero tienes que ver todo lo que hay detrás. Hay un equipo detrás, o sea, muchas acciones y muchos euros. Y yo digo, pues tantos euros no llego, ¿no? Entonces al final no tengo. Entonces al final dices, pues eso, o sea, no puedes competir con los Yankees. Es cuando al final empresas más pequeñas tenemos, ¿vale? Que al final agudizar el ingenio. Hay que ser creativos. Hay que ser creativos, ¿no? Hay que ser creativos y tienes que hacer cosas que no hacen el resto. Nosotros siempre aquí estamos haciendo cosas diferentes porque no somos los Yankees. Y eso hay que tenerlo muy claro. Y él ahí lo tiene muy claro, o sea, porque él al final creo que solo pide una vez, ¿no? Y pide solo lo justito. Cuando dicen que tienen que pedir para un jugador, piden lo justito. Lo suyo sería decir, vamos a pedir mucho más el presupuesto. Pero la primera reunión que tienen, creo recordar, la primera reunión que tienen con el dueño del equipo, es decir, confía, estamos aquí. O sea, que es la reunión que están con él, que están ahí los tres. O sea, no van a pedirle más dinero en la primera reunión, sino simplemente decir, confía. O sea, dan la cara y dices, estamos aquí, estamos haciéndolo, estamos perdiendo, pero no te preocupes. O sea, da la cara, ¿no? Diciendo, confía en nosotros. Entonces al final está muy bien porque estás diciendo, vengo aquí a decírtelo personalmente, que aunque veas malos resultados, que aunque la gente te diga esto no va a funcionar, confía, espera. Al final es cuando sale y bueno, luego ya cuando él empieza a negociar, que la escena esa de que empieza a llamar, a vender o a crear necesidades, o sea, eso hay que ser, eso sí que es un estratega porque es que el tío es muy estratega, ¿no? Es que al final tienes que ver, ¿no? Como digo yo, ¿no? La jugada esto del ajedrez, yo no sé jugar al ajedrez, pero siempre envidio lo que es la gente del ajedrez, ¿no? De que no juegas solo pensando en un movimiento, tienes que pensar en 3-4 por delante de tu oponente, ¿no? Y si hago esto, él hará esto, pero si hace esto, hago esto, y al final tienes que jugar a hacer cosas diferentes, ¿no? Otra frase también leyendo el otro día, que era que si tú quieres ganar a Bobby Fischer, ¿vale? Tienes que jugar a cualquier cosa menos ajedrez con él, ¿vale? Es que es muy buena, ¿no? Porque al final, o sea, porque sabiendo que si tú quieres jugar con pues al final vas a jugar, lo he dicho bien, ¿no? Bobby Fischer. Sí, Bobby Fischer. ¿Vale? Entonces, fue campeón del mundo. Entonces al final, si tú tienes que ganarle, pues no le retes a jugar una partida de ajedrez, porque probablemente te gane. Pero si tú ahora, por ejemplo, le haces otro juego, ¿vale? Un partido de baloncesto, probablemente le ganes tú, ¿vale? Pues entonces al final cambia las normas, cambia el tablero, ¿no? Entonces al final esta película llama la atención por eso. Y luego también otra cosa a destacar, que es que él es fiel a sus principios, ¿no? O sea, porque al final muchas veces es muy difícil cuando estás abajo, cuando no eres conocido, cuando no ganas, ¿vale? Tener tus principios, tener tu forma de pensar, pero cuando llegan ya las victorias, cuando llega al final ya los euros, los millones, la fama, es muy fácil cambiar, ¿no? O sea que al final ya puedes cambiar los principios o que te los hagan cambiar. Él sigue, o sea, él no cambia. De hecho, cuando le hace el contrato, él no cambia, ¿vale? Sí. O sea, le hacen una buena oferta que no acepta. Correcto, porque al final dice, es que me van a hacer que cambie su forma de trabajar y eso al final es muy importante. Luego el tema de la familia, luego también la hija, como es muy importante, ¿no? Al final la familia... Es la motivación. Es la motivación, ¿no? Que al final cómo se preocupa ella, la hija, por él. Y él dice, no te preocupes, tú tranquila, o sea, tú estate, sabes, a lo tuyo, ¿no? Cómo le va quitando hierro. Es que se aprende muchísimo de esa película. No solo quedarte con el Excel que hacen, claro, ¿vale? Con la mejora y todo. Luego él, cuando llega siempre al vestuario, siempre tiene buenas palabras con todo el mundo. Él entra, ¿vale? Cómo habla con uno, habla con otro. ¿Sabes? Que al final está muy encima de la gente. No es un manager que está, digamos, en los despachos y que no está... O sea, sí, está no muy sabe accesible, lo que ocurre. O sea, claro, está hablando constantemente con los jugadores claro, y se para mete en el saber qué es lo vestuario. que ocurre, ¿no? Porque muchas veces las empresas
siempre es bueno eso que el gerente, ¿no? Que al final bajar, como solemos decir, ¿no? Bajar al barro y ver qué es lo que ocurre, que no sea solo ese informe, ese rapport que te pasa, sino al final, pues bajar, ¿no? Bajar al barro, bajar a la sala, bajar al vestuario y preguntar y tener esa información que acompañe al rapport que te han pasado, porque le pasan informes, pero él así baja. Y ya te digo, es una peli que a mí me tiene enamorado y me ha dado muchas cosas en el que pensar y que estamos aplicando aquí en la empresa. A mí cosas que me llaman muchísimo la atención, que creo que puedo añadir a lo que has dicho. Lo primero es la importancia de medir, ¿vale? Porque justamente ellos, me encanta la escena en la que están todos deliberando qué jugador es mejor para... O sea, para dar un poco de contexto. Hablamos de un equipo que es los Oakland Athletics, ¿vale? Que llegan a la final digamos, de la liga, digamos, de béisbol de Estados Unidos contra los Yankees. Y ya empieza así la película. Y entonces pierden el partido, ¿vale? Sí, pierden. Pierden el partido. Entonces dicen, vale, hemos llegado a la final, pero no vamos a ser capaces de ganar a los Yankees. Y encima, como tienen poco presupuesto, pues no pueden mantener a las estrellas que se han desarrollado con ellos. Entonces tienen que montar otra vez el equipo porque les desguazan por completo los equipos que tienen más presupuesto. Y entonces, de repente, tienen que fichar a 4 o 5 jugadores para sustituir a las estrellas, pero no tienen dinero para fichar. Claro. Entonces dicen, bueno, y te ves que cómo entra él en la sala y están todos, este me encanta, este no sé qué, una sala llena de señores mayores, Sí, de señores, los ojeadores, señores mayores con puros, tal, Sí. no sé qué, en plan, a mí me gusta este, a mí me gusta el otro, en plan, los cuñados, la mesa de cuñados, Sí. que cuñados expertos, pero no dejan de ser Correcto. cuñados, y que se basaban simplemente en suposiciones, en cosas que... No, tal. y que llevan 29, nos dicen que Sí. llevan 29 años haciéndolo. O sea, Correcto. llevan toda una vida haciéndolo. Correcto. Así. Y entonces él dice, tío, es que empieza a bla, 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 como diciendo, tío, Sí. escucho las mismas mierdas aquí todos los años y todos los años acabamos perdiendo el último partido, o sea que no progresamos. Entonces ahí es cuando se pone creativo, ficha a Pete, que es lo que me has comentado tú en una reunión que tiene. Se lo ficha, que para mí es el mejor fichaje de ese año, ¿sabes? Correcto, O sea, sí, que eso o sea, es brutal. entonces, ficha a Pete, que tiene un sistema en lo que tiene todo medido, tiene unas tablas y tal, tiene, digamos, un coeficiente que saca a través de una ecuación en base a cuánto cuesta cada victoria, cada base que gana cada jugador, ¿vale? El béisbol es ganar bases, ganar carreras, entonces tiene un presupuesto por, digamos, por base y eso genera un coeficiente. Sí. Entonces, cuanto mayor es el coeficiente, digamos que el jugador está más infravalorado, entonces es muy bueno para el precio que tiene. Entonces empiezan a fichar jugadores que son muy buenos, pero que tienen un precio muy según la ecuación de este chico. Claro. Y entonces, de repente, lo mete en la reunión de esto de cuñados y es como... Eso que hacía así, cuando Sí, hacía así. exacto, Y te vas a hacerlo siempre así, o sea, ese movimiento de. Exacto. ¿Quién es este? Es Y Pete. mira, ya, pam. Es Pete. ¿Sabes? No tengo que dar más información. Exacto, no hay que darte exacto. más información. Y entonces vamos a fichar, empieza a soltar nombres, pum, pum, pum. Los otros ni los habían considerado. Dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué quieres fichar a este jugador que no lo habían ni considerado? Pero si este lo han rechazado no sé cuántos equipos. Y le señala a Pete. Sí. En plan, ¿por Y qué ahí- quiere fichar? ahí se queda. Porque se envasa. Claro, sí, esa frase lo Porque se envasa. Porque se envasa. Envasar es ganar bases. O sea, Sí, es sí, decir, sí. llegar a la base y ganar bases. Entonces, y cada vez, ¿por qué quieres fichar a este? Claro. Porque Es se que ese envasa. gesto está guay. Porque se envasa, ¿no? Entonces, todo esto está medido con un coeficiente. Entonces, la importancia de medir. Tú, por muy bueno que sepas interpretar, digamos, los vientos de cambio, todas las cosas, la efectividad de ciertas campañas, y lo llevo a mi terreno, que es el marketing. O sea, yo puedo decirte, yo creo que para tu negocio lo mejor es esto, lo otro, porque tengo un know-how, porque tengo una experiencia detrás, he visto negocios similares y te lo puedo decir. Pero la importancia de basarte en datos, ¿sabes? O sea, Correcto. es decir, yo puede facilitarme la tarea de interpretar ciertos datos o de saber dónde buscar, pero montar una estrategia de marketing o montar una estrategia, digamos, de fichaje de jugadores o una estrategia deportiva,
sustentada en datos va a ser mucho más fiable Claro. que lo que yo te pueda decir a bote pronto diciéndote, sí, tú ahora aquí haces unas campañas aquí, un cartel en este sitio Claro. y te renuevo la web y ya está, ¿sabes? Sí, porque a lo mejor yo te digo, José, ¿por qué haces esto? No, porque siempre se ha hecho. Claro, Porque claro. llevo 39 años haciendo, o 29 años haciéndolo. Pues a lo mejor, que es cuando le dice él, ¿no? También dice, te he escuchado muchas veces, cuando yo lo veo, es que lo veo, y en su hijo lo veo, ¿no? Esa frase, ¿no? Sí. Dice, y luego no era. Y luego ¿Vale? no. O sea, luego no era. O sea, que no digas, ¿sabes? Muchas veces, pero el dato, ¿no? ¿Cómo es? Que el dato mata el relato, ¿no? Sí. Al final, ¿no? Pues se trata de eso. Y luego una escena que para mí es también brutal, ¿no? Es que son pequeñas escenas que están por ahí que pueden pasar desapercibidas. Es cuando ya cuando tienes que buscar dentro de un equipo, tú tienes que tener a un líder, pero que no seas tú, que no sea el gerente, que no sea el entrenador. Tienes que tener a alguien ahí que sea que sea el faro, ¿no? Que todo el mundo cuando lo vea diga, si lo ha dicho él, porque no es lo mismo que lo diga el entrenador, que ya directamente, o el gerente, que ya directamente cuando nos dice muchas veces nosotros los padres cuando éramos críos, pues haz esto, pues simplemente ya decíamos que no, ¿vale? O sea, ya simplemente porque nos decían ellos, ¿vale? Es como te dice la autoridad, pues ya digo ya que no. Me dice que sí, pues es que no, ¿vale? Y es la escena de cuando está bateando la estrella del equipo, ¿vale? Y le dice, necesito que hagas esto, y dice, me da igual, me pagas 7 millones al año. Y es cuando le baja los pies, ¿no? O sea, le baja los humos, mejor dicho, perdona. Le dice, no, perdona, estás equivocado. Dice, yo no te pago 7 millones. O sea, tu equipo paga 3 millones y medio, ¿vale? Para jugar contra ellos, o sea, para que no juegues con ellos. Exacto, tu ex equipo está pagando 3 millones y medio para que no estés allí, para que no estés. Lo tira pero por los suelos, ¿no? Diciendo, pero ya no para humillarlo, sino para darle una lección diciendo, a ver, Humildad. baja un poco, humildad, ¿vale? O sea, para empezar, que estás confundido, lo ves desde otra óptica y al final le acompaña ese mensaje le acompaña diciéndole, a ver, yo sé que eres bueno, que a ti te queda un poco de béisbol, ¿vale? Y dice, yo sé que lo tienes y quiero que lo demuestres aquí. O sea, que al final se lo dice, baja los humos y además te necesito, quiero que seas el líder de esto. Y es cuando él enseguida cambia el chip y es cuando automáticamente se toma lo que es la leche con los crispies o como se llame, ¿vale? Y le empieza a preguntar al otro, a su compañero, ¿qué temor tienes? ¿Qué temor? Sí. ¿Vale? O sea, y esa conversación no la tiene Brad Pitt, no la tiene el manager, no la tiene el entrenador, la tiene un compañero. El líder del equipo. La tiene el líder, ¿no? Entonces al final es cuando le dice, seguro, dice, no, mi miedo es este. ¿Vale? Le comenta cuál es su miedo, ¿no? Al final es como esa palanca que estábamos comentando, esa palanca que en Hoosiers era un vecino que simplemente le ayuda a hacer su trabajo, aquí es otro que está dentro, que es un líder, ¿no? Que es otra palanca que usa él, ¿vale? Entonces al final, de dentro, porque al final, que lo diga un compañero tuyo, que sea y encima la estrella del equipo, pues al final es uno de los tuyos, está en tu vestuario, porque al final comparte muchas horas contigo, no Brad Pitt no se cambia en el vestuario, ¿vale? No es parte del vestuario, pasa, saluda, pero luego se va, ¿vale? Entonces, esa escena me llama mucho la atención, ¿no? Como le dice, perdona, creo que estás confundido, voy a decirte realmente quién eres, ¿vale? O sea, sí. Y qué es lo que quiero de ti, ¿vale? O sea, lo baja un poquitín, pero no para humillarlo, dejarlo ahí tirado e irse, no, sino para decirle, te necesito haciendo esto, y esa frase es brutal. A mí es una película que me encanta, o sea, yo también la he visto como 6 o 7 veces. Es que es una pasada. Y la disfruto un montón. Y creo que aquí, o sea, todo emprendedor debería verla porque aparte de que van a sacar muchas enseñanzas, es muy emocionante. O sea, logras de verdad empatizar muchísimo con Brad Pitt, con el equipo y con toda la problemática que eso, y hasta el punto de que yo no tengo ni idea de béisbol, de béisbol, pero me compré la gorra de los 6. ¿Qué dices? Sí, qué fuerte. Sí.
Me la Qué busqué en fuerte. Amazon, tío, y me la compré. La gorra que lleva Brad Pitt toda la puta película. En Sí, plan ahí sí, con sí, sí. La de la A y la S, tío. Pues Sí. sí, así todo. Me la acabé comprando porque dije, joder, es que No, no, empatizo es que con... ya te digo, porque es que al final es romper las reglas, ¿no? Que al final es lo que estábamos diciendo, o sea, cuando llegas al mercado hay empresas que llevan más años que tú, que tienen más millones que tú, entonces pueden hacer más cosas que tú, pero a lo mejor no tan molonas como, ¿vale? Entonces es cuando tienes que coger y pensar y hacer cosas diferentes. De hecho, una de las que estamos haciendo diferentes es ahora mismo. Es esto. Ahora mismo está en Click to Mat. Esto ahora mismo, por eso cuando me lo propusiste, te dije muchas gracias porque además contar conmigo y en dejarme compartir con todos tu gente que ve el canal, ¿vale? Y toda la gente que se pueda ir añadiendo, compartir todas estas experiencias, ¿no? Que al final las estás viendo y dices, jolines, pues mola mucho también compartirlo. Y si esto hace que vean unas personas, tanto Hootsuite que hemos hablado, Moneyball y lo que vamos a hablar después, no vamos a decirlo ahora, ¿vale? Para que se queden. Y eso les hace ver la película, además de pasar un buen rato, sacar un tip, sacar 2 ideas para su empresa. Oye, pues mira, pues yo ya me doy ya por satisfecho.